Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. De cada casa. Muy buenas noches, tiempo para la conversación en M95 como cada semana. Hoy cuento con una persona que lleva toda su vida dedicada al mundo del periodismo y últimamente también a la escritura, periodista y escritora. Fue directora de acontecimientos especiales o eventos en el Ayuntamiento de Fuengirola, es creadora de contenidos, es una persona que se mueve entre el periodismo y la literatura. Yo creo que ella, cuando escucha que se le califica como escritora, dice, bueno, yo soy realmente periodista y lo de escritora es como un complemento. No sé yo si es así como lo he dicho o no, pero nos lo va a explicar. Es licenciada en Comunicación Audiovisual por la Universidad de Navarra. Se llama Ana Porras. Ana, bienvenida. Muchas gracias, Paco, por esa introducción. Decía yo que cuando alguien se dirige a ti como escritora, tú dices, bueno, te lo piensas un momento, ¿no? Es que es verdad que sí soy escritora, sí me siento escritora, pero claro, mi día a día está más vinculado con el periodismo en sí que con la escritura, ¿no? Que con ese papel de escritora que a lo mejor se relaciona más pues con estar presentando libros, con estar dedicada más tiempo a escribir. Y es verdad que mi trabajo diario al final es el periodismo y la comunicación. Trabajaste 12 años, 12 o 13 años. 16. 16 años en Fuengirola Televisión. De 2000 a 2016. Yo terminé la carrera en el año 98 y en el año 2000 se abrió la televisión municipal de Fuengirola. Y entonces pues nada, me presenté, hice unas pruebas y bueno, y empecé como presentadora de informativos y luego imagínate, en 16 años, además, tú que sabes perfectamente cómo es el mundo de la televisión, he hecho de todo. Claro, y más en una televisión local. Total. Que hay que hacer de todo. Pues he hecho de todo, he presentado de todo, he hecho de todo, así que una gran experiencia. ¿Tú eres malagueña de nacimiento? Soy de Fuengirola. De Fuengirola. De la Villa Blanca, como se decía antes. Como se decía antes, que ya no es muy blanca, pero... Ya no se dice, pero antiguamente era Villa Blanca. Así es. Bueno, ¿y cómo es que te vas a estudiar a Navarra? Pues mira, me fui a estudiar a Navarra porque yo estudié aquí en Marbella, en el colegio. Estudié en el colegio Las Chapas y bueno, pues fuimos a hacer una excursión en lo que en aquella época era tercero de BUP y fuimos a Madrid y a Pamplona a ver la universidad. Y me encantó, porque Pamplona es una ciudad pequeña, es una ciudad muy estudiantil, o era entonces, yo supongo que seguirá siendo igual, y me gustó mucho. Y luego evidentemente el prestigio que en aquel momento tenía la Universidad de Navarra era muy grande, muchos de los grandes periodistas de este país han salido de allí. Y entonces mis padres me dieron la opción. Padres son dos personas trabajadoras, o sea que ni son ricos pero siempre han dicho que la mejor herencia que nos podían dejar era la educación, y me dieron la opción y les dije que sí. Y me fui a Pamplona y estuve durante 5 años. Cuando tú planteaste a tu familia estudiar comunicación audiovisual, ¿te lo apoyaron o intentaron hacerte variar hacia otra rama? Mira, yo era muy teatrera de pequeña en el cole y evidentemente para escribir necesitas tener mucha imaginación, ¿no? Y cultivarla. Y yo he sido una niña muy imaginativa, muy teatrera. De hecho, las profesoras en el colegio me llamaban Antoñita la Fantástica, muchas veces. Y yo hubo un momento que lo que quería ser era actriz. O sea, a mí me fascinaba todo el mundo ese de... Y ahí sí que lo planteé. Evidentemente me dijeron por encima de mi cadáver, ¿no? Era como algo que no estaba en los planes de nadie. Y descubrí el periodismo, descubrí sobre todo eso, la comunicación audiovisual más enfocada a radio y televisión, que era lo que a mí me gustaba,
Y sí, por supuesto que me apoyaron. Evidentemente siempre tienes a tu padre que te dice, ¿por qué no estudias Derecho? Y más en aquella época, ¿no? Que un abogado era como alguien, ¿por qué no estudias Derecho? Porque el periodismo luego es muy difícil, llegan 4, pero sí, claro que me apoyaron. Cuando tú empiezas a trabajar, el ejercicio de la profesión, ¿iba de acuerdo con lo que tú te habías imaginado? Para nada, para nada. Dentro de Santoñita la Fantástica, ¿no? Yo me imaginaba el periodismo pues un de poco... Mercedes Fórmica. ¿Qué? Que el personaje ese de la escritora Mercedes Fórmica. Pues yo me imaginaba como, ¿sabes? Algo mucho más. Y luego es verdad también la particularidad que tiene una televisión municipal, como te decía, al final las informaciones son las de tu pueblo, o sea que tampoco te da como para... que es muy bonito también, porque entrar en contacto con ese público local, con esas personas que son las que hacen al final la ciudadanía, las que hacen que pasen las cosas en los pueblos, es bonito. Pero sí que es verdad que yo tenía otra idea y luego en estos años el periodismo, y tú lo sabes perfectamente, ha cambiado mucho. En algún punto nos hemos convertido, y esto es una crítica, espero que constructiva hacia la profesión, en voceros, más que no se nos ha permitido también por la llegada de Internet, de las redes sociales, todo con tanta inmediatez no nos permite profundizar en algunos temas y luego al final el que manda es el clic rápido, ¿no? El titular que bueno, pues que es llamativo, que es sensacionalista y que la gente entra, pero... Y además hoy día todo ciudadano con un móvil en la mano es un periodista. Sí, básicamente sí, o sea, o por lo menos sí que se siente con la capacidad de comunicar. Entonces, yo creo que estamos en un momento clave del mundo del periodismo, no sé dónde nos va a llevar, sí creo que hay una crisis profunda de cómo se plantea, pero bueno, hay que ir con los tiempos, ¿no? Y hay que adaptarse, ¿no? En tu faceta de escritora debutas, creo que es así, con un libro de relatos breves que se llama Vacíos y otras taras. Así es. El título es un poco, no sé si pesimista o... No sé. Ver, no es un libro fácil, ¿eh? No es un libro, quien esté buscando amor y lujo, que desista. Que no lo compre. Vacíos y otras taras lo escribo en un momento en el que yo estoy escribiendo una novela durante la época de la pandemia y tal. Estoy escribiendo una novela y me quedo en blanco. O sea, es como no sabía por dónde, no me quedé en blanco, pero no sabía por dónde continuar esa novela. Y entonces había algo que me había impuesto y que yo creo que es súper importante cuando te dedicas a algo creativo, ¿no? Y es en un vacío de esto no parar de crear, porque si no te desconectas. Entonces yo dije, vale, esto no sé cómo seguir escribiendo, no sé cómo seguir esta historia, pero sí puedo escribir otro tipo de cosas que me mantengan en la creatividad. Y entonces el libro de relatos nació solo, o sea, fue como empezar a escribir, las historias iban fluyendo y sí que esto son historias, son 23 mujeres las protagonistas, sí que son historias esos que están basadas en decisiones que toman a partir de vacíos y otras taras, porque yo creo que todos llegamos a determinadas edades, ¿no? Con ciertas heridas, con una mochila, con una carga, que como no son muy conscientes determinan las decisiones que toman, ¿no? Y el rumbo de tu vida. Y luego también hay alguna un poco más de ciencia ficción, como quien dice, o más, pero sí son 23 relatos, yo creo que con cierta profundidad. Y Ana, ¿por qué son relatos todos ellos sobre mujeres? Porque entiendo que los vacíos y las taras en los hombres se dan igual. Pues mira, sí, pero es verdad que me preguntaron eso en la presentación de los días que restan en Málaga, ¿no? Que por qué no escribía sobre un personaje protagonista masculino. Y a lo mejor algún día lo haga. Yo digo que en esta vida no se puede decir de este agua no beberé, pero sí que yo venía de durante muchos años tener una revista femenina, de hacer muchas entrevistas a mujeres, porque realmente me centré en aquello. La revista personal, Yo soy mujer. Yo soy mujer. Y creo que, bueno, antes había tenido Mujer Innovadora, que era una revista en papel, que igual también hacía muchas entrevistas a mujeres.
Y creo que hay algo, igual que el periodismo, ¿no? Por el momento que nos ha tocado vivir a una generación o un par de generaciones de mujeres que somos como muy bisagra, ¿no? Llevamos como todo lo que... O sea, no somos ni nuestras hijas, ni somos nuestras madres, que durante muchos años como que la mujer seguía un camino, ¿no? Muy estructurado, muy plano, muy lo que tenía que ser. Y creo que haya habido una revolución no solo exterior, sino interior, ¿no? O sea, de reconfiguración de ese mundo femenino. Y a mí me parece muy atractivo explorar ese mundo femenino, ese mundo de contradicciones, ese mundo de lo que nos contaron que teníamos que ser, ¿no? Que podíamos ser, y realmente lo que sentíamos que queríamos ser en un momento dado. Por eso, son mujeres básicamente. Este libro se publica en el 2021, durante la pandemia. Efectivamente. En el 2020 habíamos estado confinados en algo sin precedentes y que nos marcó de alguna manera a todos, ¿no? ¿No crees tú que nos dejó huella? Mira, yo digo que hay, y esto es una percepción mía, que hay un antes y un después de la pandemia, aunque yo creo que en muchos casos se ha olvidado. O sea, aquella buena voluntad de querer ser mejores, de eso se quedó ahí, por lo menos en la mayoría de los casos, pero sí creo que para muchas personas fue un momento de parar, incluso cuando estaban teletrabajando, de introspección. Siempre digo que cuando el cáncer, por ejemplo, una enfermedad como el cáncer, llega a una familia, porque no solo es para el enfermo, sino que ese cáncer pasa en toda la familia, hay muchos replanteamientos vitales, ¿no? Te replantean muchas cosas. Y la pandemia fue un cáncer que sufrió el mundo entero. Entonces creo que hubo muchos replanteamientos vitales de personas que de hecho ya han pasado unos años, pero están dejando ahora sus trabajos de toda la vida, están emprendiendo, han dejado parejas que no... Yo creo que nos dimos cuenta que esto se acababa y que no controlamos nada. O sea, que tú puedes creerte que controlas todo y que... Y no es así. Entonces fue como... Es que en cualquier momento creo que muchas personas lo utilizaron para ser... O sea, para encontrarse con ellos mismos y para eso, para vivir de manera más auténtica. Habitualmente, Ana, se hablaba de feministas. Y a partir de un momento dado hay un sector que empieza a hablar de feminazis. ¿Cómo interpretas tú esos términos? Pues mira, yo ahí he tenido unas reflexiones y unas experiencias. Imagínate tener una revista que se llamaba Yo soy mujer y que todo el mundo me vinculara con ello, además. Yo soy feminista, evidentemente. Y creo que es importante, sobre todo, que la mujer haya conseguido todo lo que consiguió en el siglo pasado, ¿no? Que es pues, conquistar pequeños y grandes espacios que nos han traído hasta aquí, ¿no? Que nos han hecho también más libres. O sea, y la libertad es la posibilidad de elegir qué quieres hacer, ¿no? Y dónde quieres estar y con quién quieres estar. Creo que por ese lado, muy bien. Luego creo que el feminismo lo adoptó una parte de la política española que además a la cual se subió, o sea, lo voy a decir claramente, lo adoptó la izquierda y la derecha, por cierto complejismo, en vez de decir lo que realmente pensaba, se sumó a ese mensaje desde las instituciones. Y ahí es donde creo que no fue sano esa radicalización de los mensajes, ese quítate tú para ponerme yo, reivindicaciones que en muchos casos yo creo que estaban obsoletas porque hemos seguido reivindicando o han seguido reivindicando desde ciertos sectores cosas que ya estaban conquistadas. Entonces creo que había otras cosas que reclamar y nos quedamos como encasillados ahí, ¿no? Y toda aquella época del feminacismo, que yo pienso que fue así, cual si lo ponemos como algo que realmente no era sano, o sea, era como muy corrosivo, un mensaje contra el hombre. No podemos ir contra los hombres, es absurdo. Si esto tenemos que hacerlo de la mano, si es que tenemos que ir juntos en todo. O sea, es como dejar fuera a una parte de la sociedad, es que no tiene ningún sentido. Y a mí aquel feminacismo me hizo daño en aquel momento con mi proyecto empresarial,
porque yo abrí una revista para a las mujeres, nos costaba más en aquel momento, pues, o sea, tú llamas a un hombre para entrevistarlo y enseguida te dice que sí, Paco, porque le encanta figurar, le encanta. Y una mujer es como, uy, tengo mil cosas que hacer, es como que no nos damos a lo mejor esa importancia. Yo quería que se conocieran determinadas historias que había detrás. Y sin embargo hubo gente que me relacionó con eso, ¿no? Con ese mensaje reivindicativo del feminismo, del cual yo no estaba para nada de acuerdo. A mí se me ha llegado a reprochar que porque un 8M, con una revista femenina que se llamaba así, no estaba en una manifestación en Málaga con una pancarta. Y yo ahí siempre contestaba lo mismo. Mi pancarta es el día a día. Es el apoyar a las mujeres, pero mujeres y hombres, o sea, al final somos personas, ¿sabes? Pero si puedo ayudar a una mujer o si puedo contribuir de alguna forma para que esa mujer tenga más visibilidad, y eso era lo que yo quería hacer realmente y lo que hice durante aquellos años con la revista, pero creo que se prostituyó muchísimo el término, creo que es una pena, creo que de hecho hace muchos años, ahora mismo sí que estoy en Amprem, pero bueno, porque no tienen tampoco un mensaje en más reuniones, unas comidas al mes, pero creo que mientras sigamos teniendo asociaciones solamente para mujeres, tengamos empresariales, los hombres tenemos que estar, esto es un tú a tú, esto va de personas, no va de hombres o mujeres. No sé si te he contestado porque me he ido a lo mejor un poco por los cerros de Úbeda. Tú has dicho en varias ocasiones, has nombrado la palabra entrevistas. Veo que lo de la entrevista es un asunto que periodísticamente te interesa. Me encanta. ¿Cómo se afronta lo que muchas veces se ve en el mundo del periodismo, que el entrevistador o entrevistadora se erige en protagonista y no deja hablar al entrevistado o a la entrevistada? Eso es muy frecuente, ¿no? Eso lo hay, sí. Lo hay, y yo creo que yo alguna vez lo he podido hacer. Es verdad que ahora hago unas entrevistas con Urbanity, con la revista, le cambié el nombre, yo soy mujer, a revista Urbanity y tal, y hago unas entrevistas que a veces son más entrevistas a la persona y otras veces son más una conversación, ¿no?, de tú a tú. Pero sí que es verdad que yo creo que ahí el periodista tiene que escuchar. O sea, hay algo que en la vida en general se nos olvida hacer, pero el periodista no puede perder de vista, ¿no?, y menos durante una entrevista, que es el escuchar atentamente lo que te está diciendo la otra persona. Y creo que muchas veces el propio periodista está en su historia, entonces no está escuchando lo que le está diciendo y por eso a lo mejor no da esa oportunidad. En el mes de diciembre del año pasado, del 2004, publicas tu primera novela, que se llama Los días que restan. Aquí la tengo. Ahí está esa novela, una portada preciosa, realmente. ¿Verdad? Los días que restan. Esos días, ¿para qué restan? ¿Para ir, para hacer un viaje? ¿Para encontrarse con alguien? ¿Eso es lo que resta vitalmente de la persona? ¿Qué es? Porque es una mujer la protagonista. Es una mujer que además se llama Carmen González. Ajá. Mira, el título de Los días que... Esta novela durante muchísimo tiempo, mientras la estaba escribiendo y tal, en mi cabeza era Carmen el título, porque la protagonista es tan protagonista y tiene una personalidad tan potente, es un personaje tan que lo llena todo, que el libro, en mi cabeza era Carmen todo el tiempo. Los días que restan surge porque, claro, en la novela dicen que los escritores tenemos grandes temas universales, ¿no?, que son, o grandes temas personales que se reflejan en todo lo que escribimos. Y para mí, desde que era bastante jovencita, el tener la muerte presente me parece súper importante, me devuelve a la vida. El tener esa perspectiva ahí, ¿no?, que hay gente que parece que es que nunca se va a morir o no quiere pensar en ello, y yo siempre lo he tenido muy presente, que lo que te decía antes de la pandemia, ¿no?, que algún día esto se acaba. Y damos los días como por hecho, damos la vida como por hecho, damos los momentos como por hecho, y esto es un descontar de días. O sea, son los días que restan, y si tú te levantas por la mañana y en vez de un día más, dices, oye, que puede ser un día menos, lo vives de otra forma. Y entonces, y el título está muy relacionado con la novela, con el final, o sea, pero eso tendrán que descubrirlo quien la lea. El día que tú naciste, yo tenía ya 16 años.
Quiero decir que a mí me cogió el tardofranquismo. Tú naciste con la democracia, prácticamente. Sí, bueno. De alguna manera, la vivencia histórica, la historia que ha vivido el país, ¿a ti te influyó? ¿Te ha influido posteriormente? ¿O la gente que no ha vivido nada de aquella época no lo entiende, no lo comprende? Hombre, yo recuerdo, claro, yo nací y yo creo que al mes y pico murió Franco y comenzó la transición y yo crecí siendo una niña en esa época de transición. Recuerdo perfectamente el golpe de Estado, que no me llevaron a, pues supongo que sería el colegio, la guardería, fue en el 83, ¿no? Sí. El golpe de Estado, era muy pequeña, tenía 8 años. Recuerdo ese miedo que había. Fíjate, uno de los recuerdos esos que te quedan ahí grabados. Recuerdo la ilusión de los políticos. Mi tío se metió en un CD, se presentó en Fuengirola con el padre de la que luego fue mi amiga, Eloísa López Ayala. Recuerdo aquella ilusión con la que se vivía la política, ¿no? Que se vivía, pues esos aires de libertad, no sé, me influyó. Yo fíjate que otra de las cosas que para mí me parece muy triste que ha pasado en este país es esa división de la sociedad en dos extremos tan radicales. Yo le cuento a mis hijas muchas veces, ¿no? Y que, por ejemplo, mi madre es hija, mis padres son hijos de la posguerra, o sea, nacieron en el 40 y tanto, y ella siempre cuenta, ella de un pueblo que se llama Los Zainas, sobre todo ella, que sí me habla mucho del tema, o mi abuela, su madre también me contaba, que se hizo un pacto en el pueblo de no hablarle a los niños de lo que había pasado para no hacer que el odio se propagase, ¿no? O, claro, mi madre cuenta y dice, yo era muy amiga de no sé quién, que su padre había matado a mi tío, dice, pero yo me enteré muchísimos años después, ¿sabes? Porque se hizo aquel pacto de esto tiene que seguir para adelante. Yo creo que la transición fue también un pacto de esto hay que mirar hacia el futuro, hacia el presente, y luego ha habido unos años que han vuelto, no sé si a quién le ha interesado realmente esto, volver a abrir esas dos Españas que no tienen sentido hoy por hoy, porque no tienen ningún sentido, eso se quedó ahí. Yo creo que la mejor forma de honrar a los que fallecieron, a los que, pues, es vivir el presente y mirar hacia el futuro y hacer de este país, que tenemos un país maravilloso, ese país maravilloso que hay, no pelearnos entre nosotros. Los días que restan es una novela que podemos decir un poco para el personaje de Carmen en itinerancia, porque está en Sevilla, está en Madrid, está en Tarifa. ¿Por qué esas ciudades? ¿Por qué hay ese periplo? A ver, mira, el por qué tendría que comenzar diciendo que normalmente cuando me pongo a escribir no sé ni lo que voy a contar muchas veces. O sea, me cojo una historia y yo digo, vale, ya cuando me pongo a escribir digo, venga, pues mañana en el siguiente capítulo y luego hacen los personajes lo que les da la gana, a través de mí. Pero, o sea, que es muy divertido por un lado porque yo voy descubriendo la historia conforme la voy escribiendo. Por otro lado, un poco más loco, claro, porque si escribes de manera estructurada y sabes lo que va a pasar, lo desarrolla, luego requiere muchas más correcciones cuando escribes así. Mira, Sevilla, yo no tengo ninguna vinculación con Sevilla, pero es verdad que el personaje, y sobre todo su padre y la familia de la que viene Carmen, tenía que tener esa idiosincrasia sevillana. O sea, tú sabes que en Andalucía cada provincia no tiene su propia forma de ser de las personas y tenían que tener esa vinculación con Sevilla. Tarifa, yo creo que porque, fíjate, tengo otra novela que está escrita antes que esta y posiblemente la publique próximamente, igual tiene también mucho desarrollo, en este caso no es en Tarifa, es en Zahara, que también es en la parte, además, en la playa de los Alemanes y tal, que también es de Tarifa. A mí Tarifa es una ciudad que descubrí hace 20 y tantos años, y bueno, un pueblo, porque es un pueblo, y me encanta, no sé por qué, cuando llego allí, será una creencia que tengo, pero llego y entonces había una parte hay una finca, evidentemente, tal, y puse la finca
en Tarifa, en esos campos de Cádiz que parece que tienen un filtro de Instagram muchas veces. Con mucho viento. Bueno, sí, con mucho viento. De hecho, hay algún momento de viento también en la finca. Y Madrid, porque tenía que desarrollarse en Madrid gran parte de la vida de Carmen. O sea, esa exposición mediática, en aquellos años Madrid era donde bullía todo, ¿no? La televisión estaba en Madrid, pues todo lo que los medios estaban en Madrid, entonces ella tenía que vivir en Madrid. Bueno, me da la sensación de que el personaje de Carmen González era o es un personaje en busca de autor, que en cierto modo buscaba un autor que lo plasmase y se encontró contigo. Puede ser. Yo siempre cuento que para mí Carmen fue una obsesión. O sea, es que iba en el coche, y esto puede sonar muy esotérico, digo, pero no lo es. Yo iba en el coche y llevaba a Carmen al lado, o sea, contándome la historia, era como, y ahora pasa esto, y ahora pasa lo otro, y ahora tal, y era como, fue un personaje que me poseyó, entre comillas, sí, posiblemente. Yo me he leído hace poco un libro de Elizabeth Gilbert, la autora de Come, Reza, Ama, que es su libro más conocido, y es un libro sobre creatividad y sobre todo sobre escritores y tal, y ella cuenta que esto es como la nube de internet, ¿no? Las historias están ahí, como has dicho, los personajes están ahí, y entonces te llega la señal, te llega la onda, y tú la coges y la desarrollas, o otra persona lo va a escribir. Entonces posiblemente sea así, las ideas estén todos ahí, en ese supraconsciente, ¿no? Como dicen ahora, y tú eliges si la desarrollas o no. Te interesa mucho el tiempo, mucho. El transcurso del tiempo. Es un personaje más en tu literatura, ¿no? Sí. Pero te obsesiona. No me obsesiona, pero sí, y cada vez más. Cumplo el día 3 de octubre, has dicho antes que tenía 16 años, cumplo 50 años. Y es lo que te digo, y me doy cuenta que esto va muy rápido. Entonces muchas veces nos vamos al futuro, nos vamos al pasado, nos quedamos enganchados ahí y nos olvidamos que este momento, es lo único que es real. Y precisamente te decía lo del tiempo porque te llevó bastante tiempo decidir publicar la novela. Mucho. Pues estaba terminada y guardada, ¿no? Estaba terminada y guardada. Desde final de 2021 la novela estaba, vaya, con corrección. Es una novela que yo he publicado en Amazon, no está hecha con editorial, pero tiene mucho dinero invertido porque sí que cogí a una correctora profesional, a Paola C. Álvarez, que ella trabaja también para editoriales, y yo quería, cuando escribes tanto se te pueden pasar cosas, de hecho hay alguna errata incluso así, pero bueno, estaba terminadísima para coger y lanzarla. Pero en aquel momento coincide con mi divorcio, coincide con un momento personal mío yo digo que pasé una noche oscura del alma, necesaria. En aquel momento no, porque en aquel momento lo que quiere es que pase rápido, ¿no? Pero ahora que lo veo con perspectiva fue muy necesario ese replantearme todo, replantearme quién era yo, qué quería yo, qué hacía aquí, y bueno, y mil cosas más. Quedarme en la tristeza, en el vacío, en muchas cosas que pasan en aquella etapa, y no era el momento evidentemente de publicarla entonces, porque un libro requiere energía, requiere ganas, requiere ilusión, requiere entusiasmo. Tampoco es que le esté poniendo ahora mucha energía, quiero decir, no estoy todo el día en las redes diciendo cómprame el libro, pero necesitaba estar tranquila, y ese proceso duró un par de años y tal. Y a un momento que dije, mira, hasta aquí, se acabó, la publico, y lo decidí el verano anterior, efectivamente se publicó, creo que fue un 10 de diciembre, pues ese verano lo decidí, que la publicaba. Bueno, en la faceta rosa de este programa, que también lo tiene, has dicho que eres divorciada, sí. Yo te iba a preguntar si estabas enamorada, y además, ¿qué es para ti estar enamorada? Me recuerda aquella canción de Rafael, Estar enamorado es. Qué preciosa. Bueno,
estar enamorada, que es igual, con los años ha ido cambiando mi visión de eso, ¿no? Cuando era más jovencilla, además yo he sido muy, como te decía, muy teatrera, muy drama queen, y eso me lo llevaba a todo, ¿no? Incluso a cómo yo me hablaba a mí misma y cómo yo vivía las cosas. O sea, eres una niña histriónica. No histriónica, porque no, pero teatrera sí, o sea, yo creo que al final yo he sido siempre me he creído muy personaje de una novela, cuando era más jovencilla, ¿no? Lo he vivido todo así como muy peliculero, y por eso te decía que quería ser actriz, y esto no lo sabe mucha gente, lo de que quería ser actriz, que te estoy contando ahora, mis amigas de entonces, pero vamos a lo del enamoramiento. Yo antes el enamoramiento para mí era esa fusión, ¿no? Y sentirte especial, y el otro era el más guapo del mundo y el más maravilloso. Y luego con los años, con las experiencias, yo ahora por ejemplo no quiero esa ebullición. De hecho, cuando alguien me habla de la ebullición digo, uff. O sea, buscas otras cosas en la otra persona, valoras otras cosas, ya ves desde el principio si puede ser un proyecto común en el que se puede construir o que no se puede construir, no sé, creo que ha cambiado un poco mi forma esa de ver el enamoramiento, ¿no? De los fuegos artificiales, yo ya no quiero fuegos artificiales. ¿El amor romántico es una realidad o es una invención? Yo creo que va con el ser humano, ¿no? Es lo que yo te digo, todos tenemos un poquito ese momento drama queen en general, ¿no? Y nos gustan esas sensaciones y es que eso da mucha vidilla. Claro. O sea, eso da mucha vidilla, el decir, ay, qué guapo o qué guapa, o me ha llamado, no me ha llamado. Eso es algo que nos da vida. ¿Por qué crees tú que actualmente se da tanto, frecuentemente tenemos noticias de agresiones sexuales, o sea, de relaciones que están precedidas por la violencia? No hay un acercamiento, como podía estar generalizado anteriormente, pausado, de conocimiento, ¿no? Aquí hay mucha gente o determinadas personas que agreden sexualmente cuando quieren mantener contacto con alguien. ¿Por qué crees tú que eso se da hoy? Bueno, yo creo que estás hablando de dos cosas que son paralelas y son lo de las relaciones sexuales, así como de que no hay una... Que no hay un consentimiento. Bueno, vale, si vamos a eso directamente, creo que siempre lo ha habido. O sea, yo sinceramente creo que es verdad que ahora con los medios de comunicación, con las redes, hay mayor conocimiento de ello, pero creo que ha habido, igual que siempre ha habido homosexuales, pero antes se escondía. Y ahora no. Yo cuento muchas veces en la revista que a mí me llama mucho la atención. Tengo un artículo que es cómo sanar las heridas del abuso sexual. Este artículo lo escribió hace ya unos años el psicólogo Juan de Serrano. A día de hoy sigue siendo todos los años uno de los artículos más leídos. Cuando la gente está buscando el cómo sanar heridas de abuso sexual, es porque hay más personas abusadas de lo que realmente llegamos a conocer, abusadas con agresiones sexuales, no lo sé. O sea, que tú crees que en cierto modo ha habido una salida del armario, ¿no? Que antes la gente ocultaba que esa... Yo creo que ahora nos enteramos más. Antes es verdad que se daban estas agresiones y los primeros que te prohibían hablar de ello o eran los padres, porque es una vergüenza. Fíjate la vergüenza de que a tu hija la hayan hecho. No, perdóname, nos ponemos, cállate, no digas nada, ya que se quedaba marcada. Creo, que puede ser así. Yo creo que nos enteramos más y que siempre lo ha habido, que hay mucha violencia, sí. ¿Tuviste algún lector o lectora cero de tu libro? Sí. ¿Quién? Sí, siempre tengo lectores cero. Pues mira, el primer borrador que yo digo, ay, ¿cómo le pude mandar esto? Un amigo que vive en Alemania, que es un gran lector, gran lector, Ignacio, amigos desde que éramos muy pequeños, y se la mandé a él. Y luego mi hijo Carlos, también se lo di para leer. ¿Quién más? Hubo más personas a las que le mandé esta novela, ahora mismo
no caigo, sí, yo siempre, porque al final tienes esa inseguridad, ¿no? De esto merecerá la pena, esto... Entonces, ¿sabes? Como esas dudas sobre ti misma y necesitas un poco que te reafirmen o que te den su visión. Bueno, una chica de Fuengirola que es profesora, también Nuria, también se lo di para que se la leyera y ella se la pasó, me pidió permiso para pasársela a su hermana, también me dio su opinión. No recuerdo ahora mismo así más personas, pero sí, yo siempre necesito un poco que me reafirmen desde fuera o que me den, luego hago lo que me da la gana, pero que me den un poco su opinión. Claro, todo escritor escribe para que lo lea alguien. Evidentemente. Con lo cual, algo fundamental es que te hablen de esa novela, sea bueno o sea malo. Efectivamente. Porque de ambas facetas se aprende, ¿no? Así es. Lo importante es eso. Y luego, también te voy a decir una cosa, Paco. Al final tampoco te puedes dejar guiar mucho por lo que te digan, o sea, no te puede pesar mucho ni lo bueno que te digan ni lo malo que te digan, porque aquí cada uno somos un mundo. Tú lees una novela, yo leo la misma novela y tú interpretas una cosa y yo interpreto otra. ¿Por qué? Porque todo pasa por nuestros filtros personales. A mí me han recomendado libros, es una maravilla, y empecé a leerlo y digo, esto no me llega, ¿sabe? Y a esa persona le ha llegado, le ha maravillado, y yo he recomendado libros que a mí me han alucinado y la otra persona no ha pasado de la página número 5. Entonces creo que ni todos somos iguales, ni puede gustar a todo el mundo, ni... Bueno, como somos realmente bastante convencionales, siempre generalmente en una entrevista un escritor o escritora, con respecto a su obra, a su novela, se pregunta, bueno, ¿y eso tiene que ver, es algo autobiográfico? Es una pregunta muy convencional y muy rutinaria, pero te la voy a hacer. ¿Carmen González tiene algo de vivencias tuyas? Vivencias como tal, no, pero evidentemente yo creo que la inspiración está en gente que he conocido, historias que me han contado, la profundidad de los personajes. Sí que está basado en cosas, ¿no? En personas con las que coincido. No te digo que Carmen sea tal persona, no. Yo creo que todos los personajes son una fusión y luego en todos hay algo de mí, ¿no? De eso, de lo que te decía, de mis obsesiones, de mis dudas, de mis preguntas, de mis experiencias, pero no es una novela autobiográfica, no es una novela que yo pueda decir yo me identifico con Carmen. Mira, Carmen tiene algo, que eso sí lo digo muchas veces, que inconscientemente se autosabotea en muchas ocasiones, ¿no? Quizás por la búsqueda de esas sensaciones, de esa emoción, de ese huir de su pasado, de su herida. Y yo creo que eso la mayoría de las mujeres, y te vuelvo a decir, mujeres, lo tenemos. O sea, muchas veces nos autosaboteamos. ¿Cómo está siendo tu experiencia como editora? Porque aquí te has convertido en editora, además. Bueno, yo ahí lo he dejado mucho en manos de la correctora, como te decía, de Paola. Paola me hizo un poco todo ese trabajo ya no solo de corregir gramaticalmente, ortográficamente, sino de darme pie sobre algunos... Aquí hay muchas líneas temporales, o sea, hay un par de líneas temporales y había que tener mucho cuidado con eso. Yo me dejé guiar. Ella me hizo sugerencias de cambios, de esto no queda claro, de los tiempos aquí, o hay que poner los años en los capítulos, y ahí me dejé guiar. No me considero que fuera editora como tal. Tu novela es bastante voluminosa. Sí. No sé yo si tener muchas páginas de novela va con los tiempos actuales donde todo es rápido. Pues mira, lo que te he dicho antes, no soy para todo el mundo. Y mi novela no es para todo el mundo. A quien le guste leer, luego la gente que la lee, le gusta, se engancha y dicen que la leen muy rápido. Yo creo que al final no es el volumen, ¿no? Sino también la narrativa, el que la historia te enganche. Yo he leído novelas gordas que me he quedado cuando he terminado diciendo una sensación de vacío, de ¿y ahora qué? ¿Sabes? Como un duelo de ¿y ahora qué leo? Sin nada. Y he leído novelas, o sea, los relatos, por ejemplo, siempre digo, no te leas todos los relatos de una vez, tenlo ahí y entre un libro y otro pues vas leyéndote un relato, pero no sé. ¿El personaje de Carmen González se agota en esta novela o puede aparecer en otra?
Te he dicho antes que la vida me ha enseñado a no decir esta agua no beberé, porque ahora mismo te digo que no, que creo que Carmen se queda aquí, y Carmen se queda aquí. Es que no creo que tenga más recorrido. Hombre, como ocurre en el cine, por ejemplo, aparecen las secuelas, las precuelas. Sí, podría a lo mejor desarrollar la vida de su abuelo, que es muy interesante, que sí que me lo han dicho. Me encantaría leer la vida del abuelo de Carmen, que está un poco aquí reflejada, pero no creo que siga. Bueno, Ana, ¿qué es lo mejor de tu casa? ¿De mi casa? Sí, este programa se llama Lo mejor de cada casa. Sí, sí. ¿Qué es lo mejor de tu casa? Pues no sabría qué decirte y cómo contestarte. Puede ser tú. Pues mira, antes no te he dicho lo del enamoramiento, no te he contestado si estaba enamorada o no. Fíjate, no sé si será la edad o serán las experiencias que he tenido estos años o el autoconocerme mejor, tratarme un poquito mejor, aprender a no ser tan crítica conmigo misma y tal. Estoy aprendiendo a habitarme de otra forma, a habitarme con más cariño, a mirarme con otros ojos más bondadosos, a enamorarme un poquito más de mí, que es algo que no hacemos y que parece siempre nos han contado como que era malo, ¿no? El quererte o el cuidarte o el respetarte y estoy ahí. Estoy en conocerme más a mí misma, en pasar mucho tiempo sola conmigo y cada vez me gusta más. Esa soledad elegida, evidentemente, ¿no? De mi espacio, mi tiempo, mis momentos de tranquilidad al día. No sé, es una etapa que me está gustando, ¿eh? El otro día me decía una amiga, claro, es que este verano he estado muy triste. Digo, ¿triste? Digo, ¿relacionamos estar tranquila con estar triste? Con estar triste. Digo, no he estado tranquila. Digo, no he estado triste, digo, he disfrutado un montón. Tú has dicho que eres a sí mismo. Fíjate que incluso desde el punto de vista religioso, el mandamiento nuevo del amor, de amar al prójimo como a ti mismo, quiere decir que te tienes que amar primero a ti para amar al prójimo a semejanza, ¿no? Totalmente. Eso yo creo que muchas veces se olvida. Pues ahí estamos. Ya no solo amar al otro como a ti mismo y amarte tú, sino si tú le pides al otro respeto y lo quieres respetar, respétate tú. Si el otro quiere ejercer su libertad, date la libertad tú. Entonces sí, yo creo que estamos en un momento muy... Y sí, ese mensaje se malinterpretó durante muchos años por parte de la Iglesia o de a quien le interesara, pero sí, yo estoy ahí, yo estoy en ese momento de aprender a quererme un poquito y a tratarme mejor. Bueno, creo que has dicho que tienes una hija y un hijo. No, tengo 2 hijas y un hijo. 2 hijas y un hijo. ¿Qué te comentan ellos de tu faceta como autora, como escritora? Tampoco te creas que dicen mucho, ¿eh? O sea, al final soy su madre. Y, por ejemplo, Carlos sí que leyó el libro y le encantó. María, que es la que tiene 20 años, empezó a leerlo y no terminó de conectar, pero bueno, porque está en otra. Luego conozco niñas de 20 años que lo han leído y le ha encantado, pero ella no terminó de conectar, y mi hija Ana, que tiene 19, es que no lee, básicamente. Entonces no creo que me vean como... Para ellos soy su madre, y los reclamos que tienen, o los reproches, o las cosas buenas, es como madre, no como escritora o como periodista, o... No, esa faceta profesional ellos no la tienen ahí en cuenta. ¿Leen más las mujeres que los hombres? No lo sé. Yo creo que tiene que haber de todo, ¿no? No tengo ni idea. Es que no sabría contestarte. Sería generalizar, no lo sé. Tú has sido directora de eventos del Ayuntamiento de Fuengirola, que al fin y al cabo es un trabajo bajo el paraguas de la política, de la orientación política, ¿no? ¿Hay libertad, hay autonomía para alguien para poder actuar en ese sentido, o está muy atado en corto por el político de turno? Mira, aquellos años, yo creo que aquello fue de 2008 a 2011 aproximadamente. Sinceramente yo
esta historia, yo fui a hablar con Esperanza Oña, que era la alcaldesa de Fuengirola, para decirle que iba a montar un proyecto empresarial, que era la revista en papel, Mujer Innovadora, que era una franquicia y tal, y que me iba. O sea, que yo quería desarrollar esa parte profesional, esa parte... Y ella me dijo en una conversación: mira, Ana, viene una crisis muy gorda, no creo que es el momento con 3 niños pequeños, de lanzarte al vacío de esta forma. Tengo este puesto, es dirección, coordinación de eventos. Ella tenía el objetivo de que Fuengirola estuviera en el panorama nacional, en los medios de comunicación, a través de eso, de eventos que se hicieran en Fuengirola, ¿no? Me dio la confianza para hacerlo. Ella sabía que yo conocía perfectamente lo que era el ayuntamiento, porque claro, ya llevaba unos años en la televisión, era algo que ella pensó que yo podía hacer bien. Y justo en aquel momento vino efectivamente una crisis económica sin igual. Yo creo que aquellos años la recordamos todos, se vino abajo el mundo de la construcción y con eso se vino todo abajo. Una burbuja que se le llamó. Claro, aquella burbuja. Y es verdad que yo me encontré en un departamento en el que el objetivo entonces fue crear eventos desde la nada, que no costaran dinero al ayuntamiento, porque evidentemente en aquel momento había recortes por todas partes, recurriendo a patrocinadores que también estaban en aquel momento pasando por una crisis. Yo los eventos que organicé realmente, fíjate, más que dirección política, cuando propusimos en la ruta de la tapa erótica, no sé si tú te acuerdas, sí, que se hizo durante muchos años en Fuengirola, nació de aquel proyecto y de aquel departamento, todo el mundo decía: pero ¿cómo le vas a decir a Esperanza Oña que queréis hacer una ruta de la tapa erótica? Y yo dije: pero qué malo tiene, gastronomía y sexo vende, llama a medios de comunicación, la gente se lo puede pasar pipa haciendo la ruta, y a Esperanza que el proyecto le encantó. Yo no estaba metida y además son aspectos naturales. Claro, yo no estaba metida en eventos políticos. Fíjate, sí sufrí más, y sigo sufriendo muchas veces, lo que es la administración pública como organización totalmente mastodóntica, obsoleta, con una organización que es que no tiene... Trabajar con la administración, y para la administración muchas veces muy complicado. O sea, más que el factor político, que sí que lo pude notar más en lo que es como redactora en la televisión, el tema de la administración. O sea, la limitación burocrática, ¿no? Sí, es muy... sí, yo sí, creo que había que hacer una reforma de abajo a arriba, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha. Todo muy lento, muy... Tú has dicho en más de una ocasión que eres muy lectora, que lees, que has leído y que lees mucho. Por ejemplo, ¿qué libro o qué libros en cierto modo te han marcado? Marcado. En cada momento creo que hay veces que termino de leer un libro y creo que es el que más me ha marcado. Pero de novelas no sabría decirte ahora mismo. Y libros de crecimiento personal, yo sí creo que hay uno que fue un antes y un después, que fue un libro de Brian Weiss, no sé si lo conoces, sí. Por si no lo conocen, es un psiquiatra norteamericano que en una sesión de regresión, de hipnosis regresiva, su paciente se va a una vida anterior y a partir de ahí pues él empieza a investigar y escribe una serie de libros. Y a mí acercarme a esa espiritualidad despojada de religiosidad, yo venía de colegio religioso, universidad, familia católica, fue Brian Weiss el que me dio otra dimensión del mundo. Y luego ha habido muchos libros que me han marcado, Volver al amor de Marianne Williamson, no sé, es que hay tantos, yo creo que todos te dejan su posito, ¿no? En la mayoría te dejan algo ahí. ¿Tú no crees, Ana, que en cierto modo, cuando a través del sistema educativo, en los colegios, en los institutos, se ha intentado fomentar la lectura, se ha hecho con una imagen de imposición que lo que hace es desechar lectores, en lugar de recopilar, hace que la gente le tome cierto, no sé, malestar a la hora de tener que leer? Total. Yo no sé ahora mismo cómo estarán funcionando y qué tipo de libros estarán recomendando y tal,
pero por ejemplo a la gente de mi generación se nos obligó a leer unos libros que no les puede interesar ese libro a un niño, una niña de 15, 14, 16 años, o sea, tienes que buscar efectivamente libros que conecten y se lo contaba, fíjate, esto sí lo hablaba el otro día con mi hija, me decía, ¿tú siempre has leído tanto? Digo, no, yo empecé a leer cuando ya no tenía la obligación de leer. Claro. De hecho, en aquella época hacíamos los chanchullos de pasarnos los resúmenes del libro para el examen con tal de no leértelo. Al rincón del vago. Efectivamente, o sea, era con tal de no leértelo hacías lo que sea, o sea, como si tenías que comprar los apuntes. Y yo descubrí realmente el amor y lo que significaba leer y lo que... Cuando tenía 17 años y me fui a Pamplona. Ahí fue cuando realmente empecé a leer por pasión, fíjate, entonces como me lo obligaban era como no, una imposición, ¿no? ¿Alguna película? Ostras, eso es más difícil que los libros. Sí. ¿Alguna película? Pues yo creo que en cada momento de mi vida ha habido alguna película que me ha gustado más que otra. No sabría decirte. No hay ninguna película así realmente que me haya marcado. Pero que te haya gustado, sí, ¿no? Sí, que me haya gustado, sí. Todo eso de amor, conversaciones inteligentes. Sí, en cada momento de mi vida no sé. No caigo ahora en ninguna, Paco. Bueno, últimamente de lo que todo el mundo habla es de la película sobre Cervantes, El cautivo, de Alejandro Amenábar. Yo no la he visto todavía. Yo tampoco. Pero bueno, parece ser que... Bueno, por otra parte, ciertos aspectos que en esa película se tratan, como es la posible relación homosexual de Cervantes. Eso es algo que se ha dicho muchas veces y hay múltiples libros donde se refleja esa hipótesis, ¿no? Pero quiero decir que hay determinados aspectos que al público le atrae especialmente para ir a la... Yo he hablado últimamente con personas que hacía 20 años que no iban al cine y han ido, ¿no? Y que han ido a ver qué cuenta Amenábar de Cervantes en esa película. Es curioso, ¿no? Sí, hombre, yo creo que Cervantes además es un personaje universal. Y creo que cualquiera, incluso los niñillos de ahora que no saben de estas cosas, Cervantes por lo menos han oído hablar de él, espero. Y sí, claro que hay un interés, ¿no? Y encima, como tú dices, si hay salseo que nos encanta. Claro. Eso es lo que nos encanta a todos, el salseo, aunque digamos que no. ¿Qué música te gusta? Pues fíjate, es curioso, porque yo siempre digo que soy bastante inculta musicalmente y bastante hortera. Me gusta mucho la música rollo guateque, que ni siquiera me corresponde a mí, que es de mis padres, ¿no? Que es de los 60, ¿no? Sí, pero me gusta mucho las letras. O sea, a mí me ganas como una letra. O sea, soy de las que está escuchando la canción y está escuchando la letra y viviendo la letra. O sea, que entonces el reggaetón no te gana mucho. ¿Eh? El reggaetón no te gana mucho. Nada, el reggaetón nada. Del reggaetón, bueno. Y de hecho, fíjate, con la historia esta de las letras yo no hablo bien inglés, ni, o sea, chapurreo, pero no. Yo la música, por ejemplo, en inglés tampoco la suelo, sí, si me la ponen en la radio, pero yo en mi casa no elijo. Yo necesito eso, las letras que me gusten, que me conecten, que me digan algo, que me transmitan un estado de ánimo, que me lleven a... ¿Tú puedes escribir escuchando música? No. ¿Cuál es tu rutina de trabajo? Cuando escribo, sí. Silencio y me aíslo. Mis papeles, 200 libretas, porque soy un poco desorganizada para eso. Pero como mis 200 libretas donde voy tomando notas, donde voy post-it. De hecho me cogí un programa de ordenador que se llama Scrivener o algo así, que es para escritores, para organizar, y al final terminaba con las libretas. El otro día publiqué en Instagram una story de todo, como hice la cronología de este libro, los años, cómo iba apuntando lo que iba pasando. O sea, yo no sé yo ahora no entiendo mis notas, imagínate. ¿Y cuánto te llevó a escribirlo? No mucho. Fíjate que me lo han preguntado y yo me he tenido que meter en el ordenador a buscar más o menos pues, los primeros borradores. Yo creo que tardé como mucho 4 meses en escribir este libro. Como mucho, porque es verdad que estaba dedicada 100% a ello en aquel momento. Yo me lo tomé como un trabajo. O sea, yo para mí me metía todos los días a escribir, todas las mañanas estaba escribiendo, había veces que por la tarde me ponía y eso, tardé, nada, 3 meses y pico, 4 meses, no tardé más en escribirlo. Lleva en la calle 9 meses
prácticamente un embarazo. Bueno, el parto ya he dicho que fue rápido y placentero. Eso. No hubo ninguna complicación por ninguna parte. ¿Cuál es el balance hasta el momento? Pues mira, yo te voy a ser franca, realmente cuando tú no tienes una editorial detrás, aunque ahora las editoriales tampoco es que apoyen a los escritores en plan, pero cuando no estás en todas las librerías, que te pierdes esa compra compulsiva, ¿no? O ese momento de, ay, qué bonita la portada y me llevo este libro. He vendido muy bien en las presentaciones que he hecho. Al principio sí vendí ejemplares en Amazon, pero es lo que te decía, esto necesita mucha entrega, mucha energía, mucha exposición, mucho recordar que el libro está ahí, mucho. Luego muchísima gente que lo ha leído y que le ha encantado, le digo, ay, por favor, pon una reseña en Amazon, porque eso te hace subir y te da visibilidad para la gente que no te conoce, ¿no? Gente luego no te pone la reseña, yo lo entiendo, todos somos gente, yo leo muchísimos libros y a todos no les pongo reseña, aunque me haya encantado. Y ha ido tranquilito ahí. Pero lo que yo digo, no pasa de... Esto no caduca. Claro. El libro no caduca, no es... O sea, este libro, yo creo que si hago una presentación dentro de 2 meses o dentro de 1 mes en Madrid y muevo a mi gente de Madrid o muevo... pues otra vez se dará un pico y cuanto más gente... Yo lo que digo, cuanto más gente lo conozca, a mí no me importa que me lo... Hombre, claro que me gustaría que me lo compraran y poder vivir alguna vez de mis libros, ¿no? Eso yo creo que es el sueño de cualquier escritor, pero que lo presten, que comenten, que hablen del libro. ¿Y las ferias del libro? Pues mira, feria del libro, claro, siendo autora independiente es más complicado, porque normalmente hay las casas que van son de editoriales. Sí que me han invitado, esto está por confirmar, mira, te lo digo en primicia, el 11 de octubre en la Feria del Libro de Torremolinos, es sábado creo recordar, a las 12 de la mañana voy a participar en una mesa redonda con otras escritoras malagueñas, que me ha invitado pues la que lo organiza, Macarena, me lo propuso el otro día, no hemos entrado en profundidad, pero bueno, en un principio esa es la fecha, 11 de octubre, 12, puede cambiar, pero bueno, en mis redes iré diciendo. Partes del título, primero encuentras el título y desarrollas la novela o al revés. Pues lo que te decía antes, esta novela era Carmen, igual que Vacío y otras taras, si tenía enseguida, vi el título porque es que era como la característica común de todas las historias. No, normalmente escribo, fíjate, tengo un libro que debería terminarlo porque además está muy bien, no porque sea mío, pero es que está casi terminado y no lo he terminado, que en el ordenador, la carpeta se llama Miriam. Tengo otro que se llama Sofía. Al final es como que voy poniéndole los títulos a los libros, por lo menos hasta que tienen un título final con el nombre de la protagonista. O sea, es lo último que elijo, básicamente. O sea que de entrada, en futuras novelas, el personaje protagonista va a ser una mujer. Sí, si publico la novela que tengo escrita antes que esta, que fíjate ahí, ves lo que te decía, al final nuestros enemigos, nuestros autoboicoteadores somos nosotros. Yo tenía mucha inseguridad porque yo decía, Carmen, fue un momento en el que yo estaba totalmente dedicada a escribir, me formé mucho a la hora de estilo, de narrativa, y esa novela la había terminado anteriormente, también está corregida por una correctora profesional, por Marta, todo. Pero yo veo como que es anterior, yo me noto que es anterior, haré muchas cosas que cambiaría, que no quiero cambiar porque al final tiene su propia esencia, y dudé mucho si publicarla. He dudado mucho si publicarla, pero la voy a publicar. La han leído un club de lectura en Málaga, Lecturas con Calma, que son señoras y que se reúnen a leer libros y les ha encantado y me han animado a publicarla. Una amiga que es profesora de literatura, que también se la mandé y me ha dicho, Ana, públicala, o sea, así que, y también es una mujer la protagonista, Marta. Pues la protagonista de hoy de este programa ha sido también una mujer, Ana Porras, escritora. Pues hemos consumido 1 hora. Pues no me he dado ni cuenta. Pasa habitualmente hasta en las mejores familias, que pasa 1 hora y no se da uno cuenta. Gracias y que te vaya muy bien con el libro. Muchas gracias. Con los días que faltan todavía, ¿no? Los días que restan. Que restan. Esperemos que sean muchos. No te lo has leído, ¿verdad? No lo he leído, ¿no? Bueno, pues yo te lo voy a dejar aquí. Esta es la versión en tapadura, que por eso parece también más tocho, bien, para que te lo leas. Y espero que me lo tienes que firmar. Ahora te lo firmo. Y que me des tu feedback. Te lo comentaré. Sí, por favor. Yo soy de los que comentan los libros.
Y luego me pones reseña en Amazon. De acuerdo. Gracias, Ana. Gracias a ti, Francisco. A todos ustedes también, gracias por haber estado ahí. Espero que les haya interesado esta charla. Queremos volver la próxima semana. Hasta entonces. Fundación Banús y Pilar Calvo patrocina este espacio. Lo mejor de cada casa